Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico donde usted se encuentra cuando está o esté viendo este video. En este momento estamos en vivo, pero lo podrá ver en diferido y si quienes lo están viendo se lo pueden compartir a sus contactos en las redes sociales. Hoy voy a hablar sobre el fraude electoral, la urna que no se dobla. El fraude electoral no es un accidente, tampoco es una anomalía, es una estructura, una práctica sistemática que se perfecciona en la sombra, que se ejecuta con guantes blancos y que se disfraza de legalidad. No importa si gobierna la izquierda o la derecha, el fraude existe, pero hay que decirlo con claridad y sin temor. La derecha se ha convertido en el fraude o ha convertido al fraude en su estrategia política y su gran maquinaria para conseguir el poder. En El Salvador lo vivimos en carne propia en el 2024. El Tribunal Supremo Electoral se volvió cómplice. Las boletas aparecieron sin doblez. El voto en el exterior se convirtió en una cifra sin rostro. Los digitadores manipulaban los resultados sin supervisión. Y todo esto ocurrió sin escándalo, sin prensa, sin justicia, porque el fraude, en verdad, no se grita. El fraude se administra. Recientemente, el pasado domingo, en Argentina, el fraude se reveló en el desfase. El 26 de octubre del 2025 se anunció una victoria liberal del partido del presidente Milei. Y se anunció con una propaganda tal que decían, como lo dijeron en El Salvador, el opositor principal partido del FMLN está terminado. Lo mataron. Eso mismo estaban pretendiendo en su exaltación de triunfo el partido político del presidente Milei. Y así dijeron que en las provincias había el peronismo sido derrotado. La Rioja, Río Negro, el Chaco, todos cambiaron de color. Error técnico, corrección legítima o manipulación disfrazada de ajuste. La Libertad Avanza, partido político de Milei, denunció un fraude en el pasado mes de agosto. Ustedes recuerdan, hubieron unas elecciones en el pasado mes de agosto, pero sin pruebas judiciales. Y entonces, al pasado domingo, se repite la paradoja, solamente que al revés. ¿Cómo se prueba el fraude? Cuando éste se esconde en los mecanismos que deberían investigarlo. La analogía entre ambos casos no es perfecta, pero es reveladora. En El Salvador, el fraude se ejecuta desde adentro. En la Argentina, se corrige desde afuera. En ambos, la voluntad popular se distorsiona. En ambos, la democracia se convierte en un simulacro. Y en ambos, el pueblo queda atrapado entre la sospecha y la resignación. Por eso hoy levanto la voz, no como analista, no como académico, sino como testigo, como en mi intención de manifestar mis escritos de forma poética, como ciudadano, porque si la urna no se dobla,
o el papel del voto no se dobla, no se cruza, para poderla insertar en la caja electoral, si no se dobla el papel, es por exceso de poder. Justamente lo que sucedió en El Salvador. Encontraron cientos de cajas de papeletas planchadas. Es decir, salieron de la imprenta y a ese nivel llegaron. Fueron marcadas con plumón. Ahora en la Argentina, los últimos datos nos están informando de que el peronismo ha logrado demostrar el fraude y ha logrado recuperar los lugares donde supuestamente el presidente Milei estaba ganando esos sitios. Y así se logró recuperar La Rioja y el Chacó. Y hoy más de 80 municipios. Y aún va subiendo. Todavía nos quedan unos días más para que se dé el resultado oficial final. Pero hay algo importante. El peronismo ha logrado demostrar a lo que en El Salvador le llamamos el Tribunal Supremo Electoral, ha logrado demostrar ese fraude. ¿Cuál es la razón por la que en Argentina se pudo demostrar, pero en El Salvador no? Sencillo. En El Salvador tenemos un Tribunal Supremo genuflexo al actual mandatario de la República. Ese Tribunal Supremo hace lo que le conviene al presidente de la República en funciones. Esa es la realidad. Ese Tribunal Supremo Electoral es el que autorizó precisamente el que se pudiese elegir en contra de la Constitución política. Y como el pueblo lo aplaude y el pueblo lo apoya, así quieren legitimarlo. ¿Es que acaso la Constitución política establece que si un presidente es enormemente popular, este puede ser reelegido? ¿Es que acaso no decía don Armando Bukele Catán que nadie podría permanecer un minuto más en la presidencia de la República? Si esto sucediere, esa persona tenía que ser enviada a la cárcel, juzgada y penalizada con cárcel. Eso decía el padre del actual presidente en funciones. Entonces, como que hay esa pequeña diferencia. ¿Qué acabamos de ver nosotros hace poquito, también, no muy distante, en Bolivia? La derecha centrista, entre comillas, no estoy empapado de la política boliviana. Algo sé de la política boliviana, pero no me atrevería a hacer aseveraciones de una política interna de los bolivianos. Pero se dice que el partido centrista de derecha logró derrotar a la izquierda que estaba de alguna manera dividida. Sí, dividida. Porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, de alguna manera dividió un tanto la izquierda. O el actual presidente en funciones dividió a la izquierda, porque él se apoyaba precisamente en un sector de la izquierda, aunque al final estaban, si no me equivoco, en un centro izquierda. Era más radical, o es más radical, el grupo de Evo Morales. Pero ganaron estas elecciones. ¿Y qué sucede? La izquierda termina por reconocer esa derrota. Al menos es la información que hasta ahora manejo. Esa es la realidad. Mientras, esto es lo importante
en el cual yo se los dejo a ustedes, no para que los que me están escuchando, se los dejo como para que reflexionen. Observen lo que sucede en el mundo democrático, entre comillas, y lo que sucede en los eventos electorales. Cuando se realizan las elecciones en Venezuela, la derecha mediática sale a acusar y le da el crédito a la oposición diciendo que ellos fueron los que ganaron. La oposición manifiesta claramente que ellos tienen las actas electorales y esas actas electorales, de acuerdo con lo que se establece en el tribunal, bueno, no sé cómo le llaman, pero el organismo que rige las elecciones en Venezuela, y que conste, se reconoce mundialmente que no hay otro sistema en el mundo, no hay otro que supere al sistema electoral venezolano. Sin embargo, esas papeletas, de acuerdo con esas informaciones que se manejan, no pueden salir las actas electorales fuera en absoluto. Ni siquiera pueden llevar copias. Ni siquiera pueden decir que se tomaron un teléfono y agarraron fotocopias. O mejor dicho, imágenes de las actas firmadas. Sin embargo, el sistema mediático mundial acusó de fraude a el presidente Nicolás Maduro, su equipo, su partido político. Y bueno, no aceptaron los resultados en Venezuela. Pero hay algo. En Ecuador sucede lo mismo. La derecha gana las elecciones y la izquierda tiene que, no es que tiene, sino que realmente tuvieron que aceptar finalmente esa derrota, con las críticas que se pudieron hacer en su momento. ¿Qué quiero decir yo cuando estoy hablando de esto? Estoy diciéndoles que mientras la derecha se ha convertido o ha convertido el fraude electoral como una estrategia, una maquinaria para poder apoderarse del poder, y que eso también de alguna manera lo han realizado la izquierda. Pero mientras la derecha es ya una estrategia y que nunca acepta las derrotas que le ocasiona a la izquierda, lo que sí es notable es que la izquierda sí ha aceptado mucho más las derrotas ocasionadas por la derecha. Esa es una verdad. Desde luego, la izquierda pudo protestarlas. La izquierda pudo no estar de acuerdo con esos resultados. Pero la izquierda no controla el aspecto mediático, eso lo controla la derecha. Los medios de comunicación más importantes en el mundo y en los diferentes estados pertenecen a la derecha. Esa es una realidad. Y la gente no se fija o no trata de reflexionar y entender cuál es la verdad, sino que lo que escuchan ustedes, ahí lo dijeron en la televisión, ahí lo dijeron en la radio. Eso es lo que ustedes escuchan. Y si lo escuchan con periodistas que... Perdón, porque tuve aquí una pausa. Bueno, estaba diciéndole sobre la aceptación y en este caso, pues, cuando los medios de comunicación pertenecen casi en la totalidad a la derecha, no podemos esperar más que las noticias favorezcan a la derecha. Y entonces la gente se lo cree. Es decir, los que no tienen criterio propio, sino que sus criterios son sujetos de lo que escuchan, de lo que leen, de lo que ven, entonces
Cuando los medios de comunicación estuviesen la gran mayoría bajo el control de la izquierda, sería al revés. Pero eso no creo que lo veremos nunca. Lo que sí veremos es que habrán pueblos que no se dejarán manipular, como se ha dejado manipular el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño sigue empeñado creyendo de que están viviendo en un país maravilloso. Aquel país que era de tercer mundo ahora es un país de primer mundo. Y eso es una vil mentira. Los salvadoreños que viajan a El Salvador y los extranjeros que viajan a El Salvador viajan al centro histórico, viajan a las playas y a algunas montañas y ríos. Puro turismo. Pero no viajan y no ven dónde viven y cómo viven los campesinos. Nunca ven los barrios pobres. Ahí nomás, 4 o 5 cuadras del centro histórico, pueden ver ustedes cómo viven la gente que está alrededor. En la miseria, en la pobreza. La pobreza es algo de alguna manera aceptable en los países de poco desarrollo, países en subdesarrollo. Pero la miseria es inaceptable cuando es el Estado el obligado a combatirla. Y cuando en vez de utilizar millones y millones de dólares en proyectos que no benefician al pueblo, o que supuestamente los están haciendo para beneficiar al pueblo, ¿o creen ustedes que, wow, el satélite de Cuscatlán, ¿verdad? Famoso satélite de Cuscatlán, la famosa ciudad Bitcoin en el departamento de la Unión, el Paso de los Chorros, la biblioteca Binaes, el estadio nuevo que están haciendo en la finca del Espino, destruyendo la finca del Espino. Todo es una donación del gobierno de China. Y esa donación del gobierno de China se la otorgaron al gobierno de Salvador Sánchez Serén. Este actual presidente dijo que al tomar posesión de la presidencia en esa semana iba a romper relaciones con China y las iba a restablecer con Taiwán. Como es un mentiroso consuetudinario, ya un enfermo con la mentira, sabemos que eso nunca se dio. Y ahí están la biblioteca, ahí están los proyectos, el Puerto de la Libertad, todo donado por el gobierno de China. Y Manuel El Chino Flores, aunque lo critiquen y lo ataquen, es uno de los gestores de eso. Porque él, de alguna manera, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, tenía esa comunicación con el gobierno de China. Bueno, volviendo al caso de Argentina, estaremos a la espera de más información que se vaya confirmando. Pero el peronismo sigue ganando municipios que se le atribuían a la alianza Milei. Y desde luego, estaba escuchando a, a un comentarista, a alguien que maneja un programa que es peruano. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo probablemente. Es peruano. Reside en la Florida. Y un gran admirador de Milei. ¿Por qué es un gran admirador de Milei? Porque sencillamente Milei es un derechista consumado. Y él también es un derechista consumado. Pero él mismo decía de que ese triunfo se debía a que Donald Trump le había prometido
sacarlo, o bueno, ya le donó y le va a donar más para sacar a la Argentina del hoyo económico en que se encuentra. Y que eso le reedituaría votos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso va a resolver la economía de los argentinos? ¿Hasta qué punto está resolviendo la economía de los salvadoreños? ¿Recuerdan ustedes de cómo aquellos que acá en los Estados Unidos apoyaron fuertemente a Nayib Bukele y que ahora, no por voluntad propia, sino porque los han deportado, andan allá con problemas serios? Ahí aparecen los videos, con problemas serios que no pueden sacar ni siquiera lo que el acuerdo con la oferta del gobierno de Bukele, de que podían introducir 2 automóviles y hasta $70,000 en bienes. Y ahí andan en problemas que no pueden sacar de aduana por diferentes problemas que se les presentan, obstáculos. ¿Cómo es posible que le estén pidiendo a una persona que es deportado, que ha viajado desde los Estados Unidos a El Salvador, que tiene más de 30, 40 años viviendo, o tuvo más de 30, 40 años viviendo en los Estados Unidos, pueda aportarles al llegar una dirección, un lugar y todo, como que si estuviesen residiendo allá en nuestro país? Ellos no residen en nuestro país. Ellos están llegando a residir a nuestro país. Esa es la realidad. Pero ahora se están dando en los dientes. Y ahora están sacando videos protestando sobre lo que les está sucediendo. Y aquel apoyo que les habían ofrecido no existe. Por eso se dice: mal paga al que bien le sirve. Ellos le dieron su voto y ellos ahora son víctimas de la administración a la que le dieron su voto. Con esto finalizo. Y gracias a quienes me escucharon. Pueden compartir este video. Se los agradecería. A quienes comentaron a favor o en contra, es su derecho. Lo que tendrían que tomar en consideración siempre es que se puede criticar, se puede atacar y rebatir con argumentos razonables. El insulto es propio de los vulgares y los patanes y los que carecen de inteligencia como para poder sostener diferencias políticas de forma razonable. Gracias a todos. Nos encontramos en otro momento. Hasta pronto.